3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Constitución del Tribunal del Jurado, regulado en los artículos 38 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Artículo 38. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusación de candidatos a jurado. El día y hora señalado para el juicio se constituirá el magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos 20 de los candidatos a jurados convocados, el magistrado presidente abrirá la sesión. Si no concurriese dicho número, se procederá en la forma indicada en el artículo siguiente. El magistrado presidente interrogará nuevamente a los candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos, alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa prevista en esta ley. También podrán las partes por sí o a través de magistrado presidente interrogar a los candidatos a jurado respecto de las materias relacionadas en el párrafo anterior. También las partes podrán recusar a aquellos en quienes afirmen concurren causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición. Las recusaciones se oirán y resolverán en el propio acto por el magistrado presidente ante la presencia de las partes y oído el candidato a jurado afectado. El magistrado presidente decidirá sobre la recusación sin que quepa recurso, pero sí protesta a los efectos del recurso que pueda ser interpuesto contra la sentencia. Artículo 39. Forma de completar el número mínimo de candidatos a jurados y posibles sanciones. Si, como consecuencia de la incomparecencia de alguno de los candidatos a jurados convocados o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el artículo anterior, no resultasen al menos 20 candidatos a jurados, se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los 15 días siguientes. Se citará al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un número no superior a 8 que serán designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición de los así designados que fuese aceptada por el magistrado presidente sin protesta de las demás partes no recusantes, se completará con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los 8 complementarios. El magistrado presidente impondrá la multa de 25.000 pesetas al candidato a jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citación ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda citación, la multa será de 100.000 a 250.000 pesetas. Al tiempo de la segunda citación, el magistrado presidente acordará que se les advierta de la sanción que le puede corresponder si no comparece. En la determinación de la cuantía de la segunda multa se tendrá en cuenta la situación económica del jurado que no ha comparecido. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número mínimo de candidatos a jurados concurrentes, se procederá de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios hasta obtener la concurrencia necesaria. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias respecto de los medios de prueba propuestos para hacer posible su práctica una vez constituido el Tribunal del Jurado. Artículo 40. Selección de los candidatos a jurado y constitución del tribunal. Si concurriese el número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a los 9 jurados que formarán parte del tribunal y otros 2 más como suplentes. Introducidos los nombres de los candidatos a jurados en una urna, serán extraídos uno a uno por el secretario, quien leerá su nombre en voz alta. Las partes, después de formular al nombrado las preguntas que estimen oportunas y el magistrado presidente declare pertinentes, podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta 4 de ellos por parte de las acusaciones y otros 4 por parte de las defensas. Si hubiere varios acusadores y acusados, deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos a jurado que recusan sin alegación de causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusación hasta que se agote el cupo de recusables. El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular recusación sin causa. A continuación, se procederá de igual manera para la designación de los suplentes. Cuando solo resten 2
Para ser designados suplentes no se admitirá recusación sin causa. Culminado el sorteo, del que el secretario extenderá acta, se constituirá el tribunal. Artículo 41. Juramento o promesa de los designados. Una vez que el tribunal se haya constituido, se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurado. Puestos en pie, el magistrado presidente dirá: ¿juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función de jurado, con imparcialidad, sin odio ni efecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados, así como guardar secreto de las deliberaciones? Los jurados se irán aproximando de uno en uno a la presencia del magistrado presidente y colocados frente a él dirán: sí, juro o sí, prometo, y tomarán asiento en el lugar destinado al efecto. El magistrado presidente, cuando todos hayan jurado o prometido, mandará a comenzar la audiencia pública. Nadie podrá ejercer las funciones de jurado sin prestar el juramento o promesa indicados. Quien se negase a prestarlo será conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas, equivalente a 300 euros, que el magistrado presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su negativa, se deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el suplente. Ahora entramos en la fase de juicio oral. Artículo 42. Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras el juramento o promesa se dará comienzo a la celebración del juicio oral, siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores. Artículo 43. Celebración a puerta cerrada. Para la decisión de celebración a puerta cerrada, el magistrado presidente, oídas las partes, decidirá lo que estime pertinente previa consulta al jurado. Artículo 44. Asistencia del acusado y del abogado defensor. La celebración del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este último estará a disposición del tribunal del jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este tribunal prioridad frente a cualquier otro señalamiento o actuación procesal, sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar. No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer, podrá el magistrado presidente acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes. La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí misma causa de suspensión del juicio, ni de su enjuiciamiento. Artículo 45. Alegaciones previas de las partes al jurado. El juicio comenzará mediante la lectura por el secretario de los escritos de calificación. Seguidamente, el magistrado presidente abrirá un turno de intervención de las partes para que expongan al jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. En tal ocasión podrán proponer al magistrado presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto, resolviendo éste tras oír a las demás partes que deseen oponerse a su admisión. Artículo 46. Especialidades probatorias. Los jurados, por medio del magistrado presidente y previa declaración de pertinencia, podrán dirigir mediante escrito a testigos, peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los que verse la prueba. Los jurados verán por sí los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción a que se refiere el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para la prueba de inspección ocular se constituirá el tribunal en su integridad con los jurados en el lugar del suceso. Las diligencias remitidas por el juez de instrucción podrán ser exhibidas a los jurados en la práctica de la prueba. El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existe entre lo que manifiestan en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción. Sin embargo, no podrán darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto. Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ella afirmados. Artículo 47. Suspensión del procedimiento.
Cuando, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya de suspenderse la celebración de juicio oral, el magistrado presidente podrá decidir la disolución del jurado, que acordará, en todo caso, siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante 5 o más días. Artículo 48. Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas. Concluida la práctica de la prueba, las partes podrán modificar sus conclusiones provisionales. El magistrado presidente requerirá a las partes, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estándose en su caso a lo dispuesto en el apartado 4 del citado precepto. Aun cuando de sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, éste continuará conociendo. Artículo 49. Disolución anticipada del jurado. Una vez concluidos los informes de la acusación, la defensa puede solicitar del magistrado presidente, o éste decidir de oficio, la disolución del jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado. Si la inexistencia de prueba de cargo solo afecta a algunos hechos o acusados, el magistrado presidente podrá decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relación con los mismos. En tales supuestos, se dictará, dentro del tercer día, sentencia absolutoria motivada. Artículo 50. Disolución del jurado por conformidad de las partes. Igualmente, procederá la disolución del jurado si las partes interesaren que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificación que solicite la pena de mayor gravedad, o con el que se presentaren en el acto suscrito por todas, sin inclusión de otros hechos que los objeto de juicio, ni calificación más grave que la incluida en las conclusiones provisionales. La pena conformada no podrá exceder de 6 años de privación de libertad, sola o conjuntamente con las de multa o privación de derechos. El magistrado presidente dictará la sentencia que corresponda atendidos los hechos admitidos por las partes, pero si entendiese que existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolverá el jurado y mandará seguir el juicio. Asimismo, si el magistrado presidente entendiera que los hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exención o de preceptiva atenuación, no disolverá el jurado y, previa audiencia de las partes, someterá a aquel por escrito el objeto del veredicto. Y artículo 51. Disolución del jurado por desistimiento en la petición de condena. Cuando el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras, en sus conclusiones definitivas o en cualquier momento anterior al juicio, manifestasen que desisten de la petición de condena del acusado, el magistrado presidente disolverá el jurado y dictará sentencia absolutoria.